escucho cómo rechina la puerta al abrirse, pero la que da a la calle. Entonces yo le empiezo, tía, ¿eres tú? Y no responde. Y me quedo así, o sea, cuidando la puerta de no ver los pies, porque eso me aterraba, la energía de este ser, no sé, es algo indescriptible. Entonces, de repente, se abre la ventana de afuera hacia adentro, cuando esas ventanas tenían un seguro que se ponía por dentro. Entonces, cuando se abre la ventana, le grito a mi mamá, y mi mamá no contesta, seguía dormida. Yo no estaba soñando. La entidad esta intenta quitarme la cobija, y no sé en qué momento, ahorita no puedo recordar en qué momento, escucho que mi tía empieza a gritar, pero se escuchaba muy, muy lejos mi tía. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy, antes de presentarte el programa, te quiero pedir que si has visto nuestro contenido o si estás ahorita viéndolo, pero notaste que no estás suscrito o suscrita, aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Tú lo oprimes y nos ayudas, pero muchísimo, muchísimo más de lo que crees. De igual manera, si nos estás escuchando en una plataforma de podcast, es la misma idea. Dale clic en seguir el podcast y regálanos tu valoración, y nos puedes dejar comentarios también en los episodios. Mis queridos terroríficos, no hay... se me olvidó cómo se dice, pero ahorita me va a corregir la invitada. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Espero haberlo dicho bien. Yo les prometí que en algún momento iba a estar una persona muy especial para mí, sentada aquí en el podcast. Por motivos de privacidad, su cara no la conocerán. Ella va a estar tapada durante todo el episodio. Y es algo que además quiero que se acostumbren. No va a venir más veces. Les quiero presentar a la conductora del nuevo integrante de la familia Hablemos de Terror, que muy pronto, pero muy muy pronto, va a estar también disponible en plataformas digitales. Está mi pareja de vida, quien omitiré su nombre, la conductora de Ignoto. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tardes. Días, tardes. Noches. Bien, gracias por la invitación. Tú tranquila, sé que estás nerviosa, pero yo así estaba también en el primer episodio. Tú me viste y sabes lo nervioso que me ponía. Creo que estás sintiendo un poquito de nervio. Tú relájate, tú tranquila. Vamos a echar una platicadita de muchos aspectos que yo a lo largo de mis episodios, ya sea como invitado en algún podcast o en este propio podcast, les he compartido. La conductora, a quien me referiré así, tiene algunos talentos ocultos, vamos a decirlo de esta manera. Tiene una capacidad mucho más grande que la que yo tengo, y tiene que ver y se relaciona con el mundo espírita. Pero antes de esto, quiero que me cuentes, conductora, ¿cuándo fue la primera vez que tú me dijiste a mí sobre este don o capacidad que tienes? Hace rato te dije, ¿sabes qué? Te voy a preguntar eso. Querías contestarme, pero te dije, no, me lo dices en el programa. Yo genuinamente no me acuerdo cuándo fue la ocasión en la que yo me enteré de este privilegio que tienes tú, este don de contactar, o más bien de percibir el mundo espírita. Pues fue, no recuerdo el día ni la fecha exactamente, pero fue en la segunda o tercera ocasión que fui a tu casa. Entramos y me empezó a doler las palmas de mis manos. Era un dolor muy, muy intenso. Entonces te pregunté que si había alguien ahí y me dijiste que no. Y cuando me asomé por la escalera para subir a las habitaciones, estaba
había un fulano, bueno, fue lo que yo vi, un fulano, te lo describí y te quedaste así súper sorprendido. Y después, y en ese momento te dije, también está una chica, cabello en aquel tiempo pues más o menos a la altura del hombro. También te la describí completamente a la chica y también te quedaste así sorprendido y me dijiste que cómo sabía de esas personas. Te dije que no sabía que ahí estaban nada más en tu casa y ya me dijiste los nombres de esas personas y me empezaste a contar algo de respecto a cosas que te había sucedido con ellas. Ok, nada más para aclararle aquí a la audiencia dos cosas. Palabras, fulano, es así en México nos referimos a una persona, se puede decir, es digamos un apelativo, le denominamos así como un fulano, una fulana. No es ni denostativo ni ofensivo, así es una expresión. Y en segunda parte, sí ya me acordé de eso, pero si no mal recuerdo, yo te dije, oye, pero esas personas están vivas, ¿cómo es que las estás viendo aquí? ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Te dije que no sabía cuál era la razón, pero que ahí estaban, en la parte del pasillo que está subiendo las escaleras que da a los cuartos de la otra casa en la que vivías. Y era creo que a causa de que tenías un perrito, tenías una perrita y la perrita mostraba cierto nerviosismo y como ansiedad. Entonces no entendí por qué estaban ahí esas personas. Sí, de hecho sí. Quería aclarar esto, son personas vivas. La casa de la que está hablando se refiere a la casa en la que estuvo mi estudio previamente, una casa en la que ahorita más adelante, porfa no se lo pierdan, todas las cosas que me pasaron a mí, les voy a recordar que también le pasaron a ella. Yo se las he contado, pero pues las cuento desde como yo me acuerdo y más o menos en una de esas hasta les inventé algo, por eso quiero que ella les cuente todo lo que vivimos como familia en esa casa, ya cuando ella llegó a vivir ahí. Pero antes de eso, conductora, por favor, ilústrame un poquito. ¿Cómo te das cuenta de esta capacidad o de esta habilidad que tienes? Porque me imagino que esto, bueno, no me imagino, lo sé. Sé que lo tienes desde niña, pero comparte, porfa, con la audiencia, con toda la comunidad terrorífica. ¿Cuándo te das cuenta y con qué evento? O sea, ¿cómo es que notas que puedes ver o percibir estas personas? Pues desde que tenía cerca de 4 años aproximadamente fallece mi bisabuela. Recuerdo que era marzo, entonces regresamos de vacaciones con mi mamá a su casa y yo tenía ya que irme a dormir porque mi mamá me dijo, ya a dormir. Entonces me paré, iba hacia el pasillo y ahí yo por primera vez vi a alguien que yo sabía que ya no estaba. Entonces recuerdo que le dije, mamá Elvira, así con mucho gusto. Y me dijo, mande, o sea, desde mi habitación. Y yo, nada, es que acá está mi abuelita. Y fue algo así como muy inquietante. La verdad desconocía de por qué ni nada. O sea, era pues una niña. Entonces le platiqué a mi mamá y mi mamá me explicó que mi abuelita pues ya no estaba, bla, bla, bla. Y cuando tenía cerca de unos 9 años, también estábamos en el pueblo donde son mis papás y también me tocó ver al tatarabuelo de mi mamá. Se lo describí tal cual como era el señor. Iba entrando yo a la casa de mis papás de allá del pueblo. Estaba lo que era la cocina. Luego saliendo de la cocina estaba una lima. Y ahí estaba el señor sentado. Entonces yo llegué, lo saludé, me contestó y pues yo estaba así como extrañada, no entendía qué estaba haciendo un señor ahí en la casa de mis papás y pues mis papás no estaban. Entonces le platiqué a mi mamá y ya me dijo quién era, que era el que había plantado la lima, que era su tatarabuelo, que había fallecido no sé hace cuántos años. Y mi mamá empezó así como
como a indagar de qué era lo que pasaba y aparte que creía como en esas cosas mucho mi mamá y mi hermana mayor, entonces me llevaron con psicólogos, con psiquiatras y eso. Entonces, pensaban que estabas mal de la cabeza. Sí, podría tener esquizofrenia. Entonces, pues un doctor le dijo que posiblemente era como un don, ¿no? De tener como esa sensibilidad a cierto tipo de energías. Pero pues a esa edad pues no entendía como tanto, ¿no? El que era eso ni nada. Y luego pues en nuestro tiempo no había como tanta información como existe actualmente. Entonces, pues me seguían pasando, ¿no? Cosas que veía personas que ya no estaban y le platicaba a mi mamá, o incluso en una ocasión le conté a mi papá que había ido una señora chaparrita, chinita, blanca, medio llenita, y me había abrazado y que le había dado mucho, estaba yo acostada antes de dormir y que le había dado mucho gusto que yo llevara su nombre. Entonces mi papá se me quedó viendo y me dijo, era mi mamá. Y fue la primera vez que le conté algo así a mi papá y mi papá se quedó así como muy sorprendido. Entonces procuraba no contarle tantas cosas así a mi papá que le pasaban. Entonces ya conforme fui creciendo fue que pues me fui dando cuenta de que tenía como esa don, sensibilidad, no sé cómo llamarle. Oye, pero a ver, vas creciendo y te vas dando, bueno, te das cuenta desde niña, sigues creciendo, te siguen pasando cosas, obviamente, a diferencia de la mayoría de los que estamos viendo el programa o yo que lo estoy ahorita platicando contigo, pues nosotros salimos a la calle y vemos, no sé, las personas, ¿no? ¿Tú cómo te das cuenta que estas personas realmente pues no deberían de estar ahí? ¿Hay alguna forma en la que te das cuenta o realmente pues de pronto alguien te habla y ves que estás hablando y alguien piensa que estás hablando sola? ¿O cómo es que sabes digamos, no en una multitud, pero en la calle, distinguir esto? Regularmente cuando es algo así, pues a veces veo a una persona y empiezo a sentir una sensación extraña en la parte de la palma de mi mano. Entonces, de repente vuelvo a voltear y pues la persona no está y es como imposible que se esfume una persona viva de la nada. Ok. Bueno, ahorita nos vas a contar, quiero que nos cuentes lo que pasó con una persona que se dedicaba al esoterismo, etc., y que lo viste en un evento y después ya no, resulta que habías visto a alguien. Pero antes de eso quiero que me cuentes, si quieres y puedes, sé que has tenido experiencias pues muy malas, porque una cosa es ver e inclusive escucharlos, que también ahorita nos contarás qué es lo que sientes cuando te hablan, pero me contaste de una experiencia, de varias, sobre todo en este rancho o en este pueblo donde donde son tus papás. Hay uno en particular que cuando lo quise contar no lo conté igual, porque cuando tú me lo contaste me dio hasta miedo cómo viviste esa situación. Me refiero a la casa de tu tía, donde no podías salir de una habitación y por la ventana había alguien y la puerta gruesa, algo por el estilo. ¿Nos podrías compartir algunas de tus experiencias que te han dado miedo, sobre todo en el momento en que estos espíritus no solamente los puedes ver, sino ellos tratan de lastimarte o de llamar tu atención de una manera algo violenta? Sí. Ahí en el pueblo donde son mis papás, bueno, pues ahí se conocen casi todos. Se conocían entre los grandes. Yo la realidad es que no conocía a muchas personas, pero casi enfrente de la casa de mis papás tenía una tía que ya no está, mi tía Tota, y su casa pues era tal cual, ¿no? O sea, era de las pocas que había de material que le llaman, ¿no? De cemento, tabique. Entonces tenía la casa
en aquel tiempo era, creo que ya estaban las dos, tenía pues su casa, que era un cuarto, la puerta de la entrada principal y otro cuarto de este lado. Y pues entrabas y era un pasillo y luego había así como un corredor y un patiezote largo. Mi tía nos contaba a mi prima y a mí que ella escuchaba en esa casa una canica. Entonces muchas personas que llegaban y se quedaban ahí pues no le creían porque yo creo que algunas personas se quedaban simplemente por el morbo de a ver si me toca escuchar la canica. Entonces en una ocasión que llegamos de vacaciones a mi mamá se le quedaron las llaves aquí en Morelia. Y mi papá iba a llegar hasta no me recuerdo si al día siguiente o al tercer día, y estábamos mi mamá, mi hermana mayor y yo. Entonces mi mamá le dijo a mi tía que si podíamos quedarnos en su casa y mi tía dijo que sí, que con mucho gusto. Entonces pues ya nos prepara el cuarto del lado derecho de la entrada, viéndola de frente. Y pues ya, ¿no? Todos cenamos, nos preparó la cena y todos contentos, bueno, todas contentas porque éramos puras mujeres. Entonces se llega la noche, el cuarto era muy grande, yo creo que era como de unos, no sé, 5 metros por 3, no sé, pero para mí era inmenso, ¿no? Tendría cerca yo creo que tenía como 10 años en ese tiempo. Entonces pues nos acostamos, estaba una cama del lado o sea, pegada a la pared y la otra pegada a la ventana, estaba el closet y todo normal. Entonces me dice mi mamá, te quedas aquí en la cama de la ventana y yo me quedo acá con tu hermana. Y le dije, sí. Nunca me había considerado una persona miedosa hasta en ese momento que, pues, logré supuestamente quedarme dormida cuando de repente empiezo a escuchar unos pasos muy marcados en el piso, pero así se escuchaba como si le pegaran con el talón súper duro, pero con unas botas, no sé, con la suela más gruesa, no sé, era algo muy fuerte. Entonces yo empecé así de mami, mami, y mamá no me hacía caso. Entonces yo veía la sombra ahí al pie de la puerta de la habitación que nos prestó mi tía, que de hecho la puerta era de esas puertas como de fierro, de herrería, de 2 hojas. Entonces veía la sombra y otra vez, mami, tengo miedo. Y me dice, mamá, vente para acá. Entonces se para mi mamá, agarra una cobija y hace un tendido en el piso. Entonces me acuesto en el piso. Y de repente otra vez escucha el pum, 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 con los talonazos en el piso. Y empiezo, mami, tengo miedo. Y me dice, mamá, ya duérmete, no hay nadie. Le dije, sí hay alguien. Y me decía, no, trata de dormirte, ponte a rezar. Entonces pues me volteé viendo hacia la cama donde estaba mi mamá y mi hermana, que eran la cama del lado de la pared. Y de repente siento los pasos cerca de mis pies. Abro los ojos y veo cómo los pies de una persona se empiezan a ver por abajo de lo que es la cama, ¿no? Entonces, y empiezo, mami, tengo mucho miedo, mami. Entonces levanto la mano, trato de mover a mi mamá y mi mamá me dice, vente acá a la cama. Entonces, se baja mi hermana al piso y me acuesto y me acurruco en mi mamá. Entonces estaba acurrucada en mi mamá, estaba sudando, estaba temblando de miedo. Y otra vez, o sea, se escuchan los pasos, así como rodeando la cama, y se pone a la altura de mis pies. Y volteo de reojo y me veo a un hombre alto con un sombrero, yo creo como de 2 metros, fornido. Nada más le veo de lo que es la parte de aquí del labio inferior hacia la barbilla, por la posición que tenía, en la posición que tenía su cabeza. Entonces le digo, mami, aquí está un señor que no sé qué, y mamá
abre los ojos, dice, no hay nadie. Y yo, sí, sí, ahí estaba, ahí estaba. Yo estaba ya muy alterada, estaba sudando. Tenía muchísimo, pero muchísimo miedo. En mi vida había sentido tanto miedo. Entonces me dice mi mamá, tranquila, dice, no pasa nada, vente, vamos a rezar. Y ahí estaba yo, pero cuando mi mamá abría los ojos, o algo que me contestaba, como que la energía bajaba y no se sentía tan, pero tan pesado. Entonces, pues así. Ya después de ratito, se despierta mi hermana y ya le dice a mi mamá que si podía acompañarla al baño. El baño regularmente en ese pueblo, antes de que empezaran como a modernizar las casas, pues estaba afuera, en el patio, no dentro de la casa. Entonces me quedo yo sola ahí y me dice mi mamá, ponte acá del lado de la ventana, ahorita venimos, voy a acompañar a Neimita y de aquí te veo del pasillo, veo a ella y te veo a ti. Entonces, ya me quedo yo ahí sentada, veía yo a mi mamá y eso me daba como tranquilidad. Entonces ya me acuesto, me empieza como a vencer el sueño, y mi mamá se acuesta en la cama junto con mi hermana. Estábamos otra vez en la misma posición, yo pegada a la pared y ellas en la habitación, en la cama pegadas a la pared, y cierran la puerta a mi mamá y otra vez se empieza a escuchar como a los 15, 20 minutos. Yo creo que estaba durmiendo profundamente yo cuando otra vez empiezo a escuchar los pasos otra vez. Entonces, empiezo, mami, tengo miedo, mami, y empiezan a sacudir la puerta. Empiezo a ver cómo sacuden la puerta. Okay. Le empiezo a gritar a mi mamá, mami, se quieren meter, el Señor se quiere meter, mami, ayúdame. Entonces empecé yo a gritarle así tipo película a mi tía, para que fuera a ayudarme, porque mi mamá no despertaba, ni mi hermana despertaban. Entonces yo empecé a gritar, a llorar, y la puerta así se sacudía, le jalaba pero súper duro. Entonces le gritaba y le gritaba a mi mamá. Mi mamá igual dormida, súper profunda, y ya de repente se calma la puerta. Entonces yo volteo a un lado, volteo a otro y me quedo viendo hacia como el espaciecito que le queda a la puerta, no sé cómo se llama, la parte de abajo. Y ya de ahí escucho cómo rechina la puerta al abrirse, pero la que da a la calle. Entonces yo le empiezo, tía, ¿eres tú? Y no responde. Y me quedo así, o sea, cuidando la puerta de no ver los pies, porque eso me aterraba, la energía de este ser, no sé, es algo indescriptible. Entonces, de repente se abre la ventana de afuera hacia adentro, cuando esas ventanas tenían un seguro que se ponía por dentro. Entonces, cuando se abre la ventana, le grito a mi mamá y mi mamá no contesta, seguía dormida. Yo no estaba soñando. La entidad esta intenta quitarme la cobija, y no sé en qué momento, ahorita no puedo recordar en qué momento, escucho que mi tía empieza a gritar, pero se escuchaba muy, muy lejos mi tía. Entonces, yo estaba así gritando, luchando con todas mis fuerzas con algo que no sabía quién era ni qué nada, porque me quería quitar mi cobija, quería agarrarme a mí prácticamente. Ni siquiera era la cobija. Entonces, lo que alcanzaba a agarrar era la cobija con la que yo estaba cubierta, pero sus dedos eran largos. ¿Sí? Entonces, la cara no se la podía ver completamente, ya le podía ver hasta lo que era la nariz, porque se trataba de asomar. Entonces, mi mamá no me hacía caso. No sé en qué momento mi tía puede entrar al cuarto y le grita a mi mamá, te está hablando tu hija, que no sé qué. Y mi mamá, ¿qué? Dice, no pasó nada. Yo corro con mi tía, porque mi tía estaba rezando la Magnífica. Traía un rosario y mi tía estaba rezando la Magnífica. Entonces fue como mi tía pudo entrar, y traía su bastón.
Y le dije, tía, tenía mucho miedo. Y mi tía me dijo, sí, mija. Dijo, yo escuché desde que llegó. Dice, cuando abrió la puerta, dice, yo tampoco podía abrir la puerta de mi cuarto, pero escuché cuando abrió la puerta de la calle, cuando te abrió la ventana que rechinó un poco, dice, pero no podía venir a ayudarte. Eso fue algo espantoso para mí que me pasó a los 10 años y cuando tenía 16 años, nuevamente en la casa de mi misma tía, tenía mucho miedo. Nos tocó otra vez, se le volvió a quedar la llave a mi mamá. Y pues tenía que bañarme, ¿no? Ya era la tarde y le dije a mi tía, tía, ¿me puedo meter a bañar? Me dijo, sí, mija. Para eso, pues obviamente mi tía ya era una persona más grande de edad y ya tenía andadera. Y cuando le digo a ella si me podía meter a bañar, llega una de sus nietas y le digo, oye, ¿me puedes acompañar aquí afuera del baño para bañarme? Me dijo, sí. Entonces, pues eso me daba a mí tranquilidad porque me daba mucho miedo estar en esa casa en lo que era la tarde-noche, como de las 6 en adelante. Entonces, pues la puerta del baño era muy extraña porque tenía como un hueco así en la parte de abajo y otro hueco en la parte de arriba. Y aparte pues estaba la ventanita del baño. Entonces cuando empiezo a ducharme se empiezan a escuchar los pasos otra vez. O sea, primero me empezó a doler la palma de mis manos y empecé a sentir todo ese miedo que había sentido 6 años atrás. Lo empiezo a sentir y se empiezan a escuchar otra vez los pasos así, pum, pum, pum. Y empiezo ya a gritarle a mi prima, Janet, Janet, ¿estás aquí? Janet. Entonces trataba yo de enjuagarme rápido para salirme y veía, o sea, botas negras, pantalón negro y la energía, o sea, me tenía aterrada y gritaba, o sea, como película así, Janet, Janet, tía. Empecé a gritar y empecé a llorar del miedo y de repente siento cómo talla escucho cómo talla la puerta y se escuchaba el track, track, track porque tenía como unos borditos la puerta y escucho que se va esta energía, este espíritu, no sé cómo llamarle, se va. Entonces me doy prisa de pues secarme para salirme y cuando me iba a salir no podía abrir la puerta por dentro. Intento quitar el pasador, pero la puerta tenía un pasador por fuera. Entonces le empiezo a gritar a mi prima, le empiezo a gritar a mi tía otra vez y nadie, le empieza a gritar a mi mamá y nadie iba a ayudarme. Después de a mí se me hizo eterno, sentí que pasó 10, 15 minutos, pero después de unos minutos empiezo a escuchar la canica, pero esas canicas así como grandotas, como sonaba en el piso. Sonaba la canica, y pues lo único que hice fue sentarme, acunclillarme, empezar a llorar de la desesperación y le gritaba a mi tía y de repente escucho unos golpes muy duros, muy en seco en la puerta y le vuelvo a gritar a mi tía y de repente escucho que mi tía aventó la puerta y los pasos se escuchó que se alejaron. Entonces me dice mi tía, ¿estás bien? Y me quité el seguro de la parte de afuera de la puerta y me dice, otra vez vino a molestarte. Dice, no a todos viene y molesta. Dice, a mí también me estaba molestando para no poder venirte a ayudar. Y mi tía otra vez traía su rosario y estaba rezando la Magnífica. Eso fueron momentos los más feos que he vivido. Oye, entonces tu tía es alguien que probablemente sabía quién era, ¿no? Yo creo que si dices que ya la había molestado a ella, tanto la primera vez cuando estaban con tu mamá y tu hermana en la habitación, y esta vez, ¿quiere decir que ella lo veía? ¿Algún día le preguntaste si lo veía? Sí, mi tía, pues
también como una abuelita, ¿no? Yo convivía mucho con su nieta, entonces nos contaba historias. Y en una ocasión que yo estaba ahí con ella, después de que pasó lo de esta energía en la primera ocasión, le dije que cómo sabía ella que me estaban molestando y dice, es que a mí también me molesta. Dice, a mí hay veces que no me deja dormir. Dice, es el que viene y tira aquí la canica. Dice, pero yo escucho cuando cae la canica. Y yo le dije que si sabía quién era o que si, no sé, que si era algún familiar de ella estaba enojado o que si el lugar donde había construido era de ella y me dijo que no, que nunca había sabido quién era, pero que sí sabía que era una persona que no quería que ella estuviera ahí, pero que era su casa. Eso me dijo mi tía, que esa era su casa y pues que no entendía por qué esta energía estaba tan enojada con algunas personas. Entonces, pues yo tampoco entendí por qué estaría enojado conmigo, porque solamente se le aparecía a algunos, no a todos. Okay. Vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo. De hecho, ahorita está la cámara apuntando hacia mí, por si necesitas levantarte tantito eso y respirar o algo así. Nada más te aviso que creo que alguien me está tocando el cabello, por si ves a alguien, si quieres quitártelo, si no, le seguimos así. ¿Tú sientes que hay alguien aquí ahorita con nosotros? Sí, de hecho cuando cuento la historia me da como mucho miedo y tiendo a ponerme más nerviosa y fría. Veo que estás tomándote la mano. La cámara no lo ve, pero te noto las manos de nerviosismo. Sí. Ok, entonces seguramente, o muy probablemente, no seguramente, muy probablemente hay alguien aquí más, ¿verdad? Porque yo, mientras estabas contando la historia, estoy sintiendo todavía en este momento como si me estuvieran agarrando el cabello. Yo pensaría que es alguien de tu familia, no esta persona que te asusta, sino esta persona que yo en algún momento pude ver. Así es. En una ocasión yo les conté que la única vez que yo he podido ver a un espíritu o una entidad, estábamos en la casa de mis papás. A mí seguido me agarraban del cabello, yo traía el cabello un poco más largo y varias ocasiones te comenté que alguien me estaba agarrando y volteabas y me decías sí, es, y me decías quién era. Bueno, lo puedo decir, era tu abuelo. Eran tantas las ocasiones que a veces ya se tornaba incómodo porque como tenía el cabello hasta con coleta, yo me jalaban, iba manejando y me agarraban el cabello, me agarraban el hombro, iba yo solo, generalmente me pasaba cuando iba solo o a veces estaba sentado trabajando y me pasaban esas cosas. Este día en casa de mi mamá, de pronto empecé a sentir que me jalaron y yo pues estaba como en el arco de la puerta, en el umbral que da del pasillo del acceso a la casa, digamos, es un pasillo que conecta comedor con cocina. Estaba yo parado exactamente en la puerta de la cocina y me cansé tanto de que me jalaran que volteé y dije, pero como en la mente no lo grité, sino, deja esta chinda así. Y volteé y vi aquí así una persona. Pues les echaría mentiras si les digo que no me dio miedo, porque la verdad sí me dio mucho miedo. Ya acostumbrado a muchas otras cosas que son las que vamos a platicar ahorita, pero el verlo de pronto y pues obviamente di una descripción física de quién era esta persona, te la hice saber a ti y me dijiste, pues sí, es mi abuelo, dile que no te esté molestando. En algunas ocasiones le dije y me hacía caso y después pues ya me volvían a no molestar, sino como juguetear, era lo que tú me decías, es que es como muy llevado y quiere estar jugando contigo. Quiero que nos cuentes un poquito. Ojo, y esto que voy a decir, para los que no conocen mi historia, hay algún par de videos en mi canal que son relatos. El cuarto maldito es uno de ellos. Hay una entrevista con Fepo que cuento casi toda mi historia y aquí en mi canal he contado en muchas de mis entrevistas parte de lo que me ha pasado. Todo esto ocurre cuando yo vivía solo en esta casa donde ella visitó, que me dijo que había unas personas en el pasillo. Y pues ahí nos pasaron muchas cosas ya en conjunto y no busco de ninguna forma la validación o el créanme. Ya sé que muchos podrán decir, pues sí, viven juntos, no, pues él le dijo, vas a decir esto y aquello. No va por ahí.
quiero que lo sepan desde la perspectiva de alguien que lo vivió y lo vio sabiendo qué era, porque yo no veía las cosas. ¿Puedes contarnos de las cosas que recuerdes que nos hayan pasado en la casa? Sobre todo me gustaría las de las escaleras, la de cuando hablaste según conmigo. Me gustaría que contaras cuando bajaste y salió la pelota del estudio, y me gustaría que contaras lo que pasó en el cuarto de los niños y en nuestro cuarto con el niño. 2, 3 cosas pasaron ahí. Cuéntanos un poquito de eso desde tu punto de vista, cómo lo viviste y qué cosas veías que pasaban en esa casa donde estábamos antes. Pues para empezar era una casa así como muy pesada, dolían los hombros al entrar. La palma de la mano me dolía mucho, pero algo que me hacía a mí mucho sentido era cuando ibas a verme a la casa de mis papás, y que un día yo noté que cuando regresaste a tu casa, la mascota no te hacía la fiesta que te hacía normalmente, ¿no? Cuando llegabas, entonces creo que era algo que tú no notabas, porque decías, está ahí arriba, a lo mejor le digo flojera bajar. Y me acuerdo que en una ocasión te dije que yo creía que había alguna otra cosa, alguna otra situación, porque la mascota no era normal que no bajara a saludarte o a saludarnos. Entonces decidiste esperarte un día, ver lo que estaba pasando. Le escuchabas, creo que llorar hasta la calle. Decidiste meterte y la viste que estaba arrinconada en una de las habitaciones y que no podía salir, que tenía mucho miedo la mascota. Y llegaste a la casa, me contaste y nos fuimos por ella. No recuerdo si se vino conmigo, pero sí recuerdo que ya a partir de ahí fuimos como más cuidadosos de que no estuviera como mucho tiempo, muchas horas solita. Y me acuerdo que había cuando que viniste por mí, fuimos a verla, y la mascota estaba otra vez arrinconada y no se podía pasar a la habitación. No sé si tú te acuerdes de eso, pero según yo no se podía pasar a la habitación. No, nosotros no podíamos pasar a la habitación. Nosotros sí. Porque estaba muy pesada y se veía así, nada más una sombra, pero no se veía de manera vertical, así parada, se veía solamente la sombra en el piso. Uh-huh. Entonces fuiste por unos rosarios y creo que sí lo pusiste en la puerta de esa donde estaba la mascota, y entraste por ella y ya la subimos al coche y ya nos salimos con todo y la mascota, y eso fue algo de lo que, ¿cómo se llama? Cosas que yo recuerdo como más fuertes, porque nunca me ha tocado ver en un animalito, ¿no? Cuando después de que nació Max, que de repente estaba tranquilo y pegaba así un grito así súper fuerte y dirigía su mirada siempre hacia el lado del closet, siendo así literal un bebé de menos de 40 días que despertaba llorando, gritando horrible, y pues lo único que se sentía era como la energía. Cuando estábamos dormidos, que él estábamos haciendo colecho y que estaba como a media cama, y de repente sentí cómo me rozó el brazo, algo pues fuerte, y no sé qué me dio meter la mano, bajar la mano, porque yo me acuerdo que estaba bien en la orilla de la cama, y al bajar la mano sentí cómo jalé
al bebé de la ropita y justamente cuando yo lo estaba sintiendo en la palma de mi mano, te enderezaste y dijiste una grosería y fue que me dijiste, mi hijo, y pues lo estaba en el aire, digo, no pasó a mayores porque metí la mano, pero a un costado de mi lado, estaba una bocina. Ajá, una bocina de un teatro en casa, entonces eso lo podía haber golpeado. Le había golpeado en su cabeza. Déjame, te voy a interrumpir aquí un segundo. Ya sé que no les gusta que interrumpa a los invitados, pero nada más para ponerse en contexto. Ya había contado esto. Ustedes imagínense que la cama, estaba la ventana, luego estaba yo, dormía del lado de la ventana, el niño estaba en medio y luego la conductora estaba hasta la derecha. Esto ya se lo saben, se los cuento de rápido. Tuve un sueño. En este sueño estaba en un centro comercial. En el centro comercial de estos de varios pisos, me arrebata una persona, niño, y lo lanza al vacío. No al vacío, lo lanza como a los pisos inferiores, vamos a decirlo así. Entonces, esto yo lo estaba soñando. Rara vez recuerdo mis sueños, pero ese nunca se me va a olvidar. Cuando esto sucede, yo me lanzo con la intención de atraparlo en el aire y de alguna u otra forma tratar de girarme o protegerlo para que pues yo recibiera el impacto y él. Yo lo que pensé es en el último momento, cuando yo ya sienta que va hasta el piso, levanto las manos y lo lanzo para que amortigüe, vamos a decirlo así. Cuando todo esto pasa, yo en el aire o cuando lo voy a agarrar, ya en el sueño no veo si lo agarro y caigo, pero sí me veo volando y grito un no ma, pero con grosería. Y cuando esto sucede, levántatelo si quieres, ahorita estoy hablando yo, la cámara está por acá. Cuando esto sucede, yo como que me levanto y el niño estaba llorando y yo no alcancé a ver que el niño se mueve desde en medio hasta la orilla, pero la realidad es que ella alcanzó a notar algo. La idea es que el niño técnicamente pues fue lanzado de mi propia cama, de en medio de nosotros, contra la pared. Nada más que fue lanzado de una forma en la cual iba a caer al suelo y ella alcanzó a poner la mano porque había así efectivamente una bocina que mide aproximadamente, era el subwoofer, es una bocina de 50 centímetros de madera maciza. Entonces pues si él se ha pegado ahí en su cabeza, probablemente hubiera tenido un daño muy considerable, si no es que un daño casi que terminal. Yo me acuerdo que sí pegué este grito y demás, y al día siguiente en tu trabajo una persona que trabajaba, que vivía en la misma cuadra que nosotros, algo te comentó, ¿no? Sí, me dijo, ¿escuchaste el loco de anoche que pegaron un grito? Y así de, sí. Obvio no le dijiste que era yo. No, ya después le conté, pero en ese momento decidí no hacerlo. ¿Y qué más pasó ahí? Que recuerdes. El cuarto de los niños. Bueno, cuando sucedió eso, el niño tendría como unos 6 meses más o menos, para que no crean que alguien lo agarró, que ya estaba más grande y pudo haberse volado, ¿no? Todavía era un niño pequeño. Creo que como al tercer día estábamos jugando ahí en un tapete, con sus cosas, y estábamos los tres. Y de repente que avientan un juguetito no me acuerdo, creo que era como un tipo bloque, lo aventaron y nos quedamos así como de ¿Lo viste? Y ahora pero salió así cerca de un costado del espejo que estaba ahí en la pared. En el cuarto de los otros 2 niños se escuchaban cómo se recorría como una cama, cómo se abría, recorrían la puerta de un closet también, y del lado o sea, en las 2 casas que quedaban, contiguas, que colindaban con nosotros, no tenían habitación que diera con la de los otros 2 niños. Sí, o sea, lo que se escuchaba era como si atrás de su pared se moviera algo o se arrastrara. Ajá. De hecho, yo me acuerdo que también se escuchaban golpes o que tocaban como que pateaban la pared o le pegaban muy, muy duro.
y no recuerdo si más o menos por esa temporalidad, en una ocasión, pues me subí, no recuerdo si tú o fui yo el que durmió al niño, le dije, ahorita vengo, voy a recoger allá abajo, y fui y le dije también a los otros niños. Entonces bajé las escaleras, preparé, agarré la escoba, me puse a barrer, pero cuando justo iba a la altura de las escaleras, volteo, donde tenías tu estudio, y te empecé a platicar. No recuerdo que te estaba platicando, pero te empecé a platicar y me estabas contestando. Recuerdo que tenías hasta la pierna cruzada y tú estabas en el sofá, en el tipo reposet. Un amarillo. Ah, cierto, era el amarillo. Sí, cierto, perdón. ¿Pero sí te contestaba? Sí, me estabas contestando. Ah, es que yo me acuerdo, yo digo, a lo mejor ahí yo me equivoqué, pido una disculpa. Creo que yo había contado que tú me hablabas y yo no te contestaba, o te decía así como muy cortante o algo por el estilo, pero si sí te contestaba, tú dime, pero al final de cuentas tú fuiste la que vivió eso. No, sí, y hasta me acuerdo que te dije, ay, espérame, ¿quieres cenar algo? Y me decías, no, ahorita no, estoy bien. Y te dije, bueno, entonces, ¿te vas a subir? Y me dijiste, no. Le dije a los niños que cuidaran al bebé, y te dije, bueno, entonces voy a trapear de una vez para que quede la casa bien limpia. Agarré el trapeador, y me puse a trapear y te seguía preguntando o platicando, tú me seguías contestando, luego tú te pusiste a contarme que cómo veía lo del programa, que ¿Ya existía el programa? Creo que sí. O apenas estabas como para empezarlo. Ah, no, sí, ya, porque ya estaba el niño chiquito. Sí, ya estaba, estabas así como viendo, ¿no? Qué cosas hacer distintas. Y yo te contestaba, y entonces fui y te dije, voy a lavar el trapeador. ¿Te vas a subir? Me dijiste, no, te espero. Entonces fui, lavé el trapeador. Todavía te vi cuando pasé al baño de abajo y me lavé las manos y te dije, ahorita vengo, voy a ver al niño. Y me dijiste, sí, aquí te espero. Entonces subo, y al subir te veo y yo, ¿a qué horas te subiste? Y me dijiste, no, yo no me he bajado. Y yo, sí, yo estaba platicando de juego contigo. Y me dijiste, no, yo de aquí me quedé. Y yo así como de, ¿en qué momento? Pero la realidad es que yo no me acordé cuando bajé y te vi. Yo no me acordé que te habías quedado con el niño. Esa parte no. Entonces te dije, ¿quieres cenar algo? Y me dijiste, sí, me haces un tecito. Entonces te dije, ahorita te lo traigo. Bajo las escaleras y cuando iba a llegar al último escalón, veo cómo sale la pelota de la mascota que ya no teníamos en ese tiempo. Salió así, rodando. Entonces dije, creo que mejor me voy a regresar. Me subí, te dije, oye, salió la pelota de la mascota rodando. Y me dijiste, ¿cómo? Y te dije, sí. Me dijiste, deja, reviso la cámara. Entonces esa parte no la grabó la cámara, o sea, no entiendo por qué ni cómo. Sí, yo me acuerdo, fíjate, yo lo contaba diferente. Según yo, eso de la pelota te había pasado en la noche, que habías bajado por agua y decidiste no bajar por agua. Qué bueno que lo aclaramos. Es de sabios reconocer que la he fregado, pero fíjate, quiero hacerte una pregunta que ahorita se me acaba de ocurrir. ¿A ti ya te pasaban cosas antes de conocerme o te pasaron más cuando me conociste? Y con esto quiero que nos cuentes lo de la licuadora, que eso fue en otra casa. ¿Te pasaban cosas? Sí. En la casa de mis papás, mi hermana tenía una muñeca de esas de porcelana, que era como una granjerita, con una canastita. Y pues regularmente me hacía mi tarea y me ponía a ver la tele que estaba en la sala. Entonces me recostaba en el sofá en el que es para 3 personas y yo veía como la muñequita esa movía los ojos, ¿no? También giraba un poco la cabeza. Y nadie me creía en la casa, nadie. Hasta que a mi abuela, la mamá de mi mamá, la traía aquí la revisaba el médico.
y la traía en una ocasión. Le dije, oye, abuelita, le dije, esa mona me da miedo. ¿La podremos voltear? Me dijo, ¿a poco a ti también te voltean los ojos? Y me le quedé viendo, le dije, ¿tú has visto eso? Y me dijo mi abuelita, sí. Dice, por eso cuando me vengo a ver la tele aquí, me traigo mi rosario. Entonces mi abuelita, ya cuando mi abuelita dijo eso, entonces dije yo, entonces no soy yo la que, o sea, cree La que ve. activa. Ajá, y también a mí me gustaban mucho, ¿puedo decir las marcas? Sí. Me gustaban mucho hasta la fecha, las muñecas, las Cabas Patch. Una hermana de mi mamá me traía cada que venía a Estados Unidos y mi mamá me compraba un montón, mi hermana me compraba. Y me acuerdo que me gustaba dormir así rodeada de mis muñecas. Y un día se me ocurrió ponerme así como si estuviera, como si me estuvieran velando, por decirlo así, con todas mis muñecas. Y ese día en la noche me acuerdo que mi papá llegó de fuera, porque él trabajaba en una comunidad. Y me dijo, mira, chatita, lo que te traje. Una muñeca de las que has dicho que te gustan, unas de la Heli, creo. Entonces me la da y pues... ¿Heli dijiste? Ajá. Se llaman, son unas muñequitas que están vestiditas bien bonito, con ropita, como si fueran unas bebés, pero unas, no sé, están muy bonitas. Hay gente que las conoce. Sí, ahorita les cuento algo. Sí. Entonces, agarro la muñeca y como estaba yo rodeada de mis Cabas Patch, o sea, de cabeza a pies, se me ocurre, dije, pues es que esta no encaja, pues que duerma conmigo. Entonces la agarré, la abracé y pues me quedé dormida. Y como a las 3:30, 4 de la mañana empecé a sentir mucho ardor en los pies. Entonces le empecé a hablar a mi mamá y le gritaba, mami, papi. Entonces ya va mi papá y me dice que qué tenía. Le dije, no sé, me arden mucho los pies. Me dice, ¿qué tienes? Y la muñeca ya no la tenía yo en mi brazo. O sea, mi muñeca estaba ya del lado de mis pies. Entonces me revisa mi papá y tenía los pies como rasguñados. Uh-huh. Entonces mi papá se quedó sorprendido y dice, ay, dijo, seguramente te rascaste muy fuerte. Le dije, no, dije, yo estaba dormida. Nada más sí empecé a sentir pues como el ardor, como si me hubieran puesto limoncito, así fue como sentí. Y ya dijo mi papá, vamos a sacar esta muñeca para que sigas durmiendo con tus otros muñecos. Ningún muñeco estaba movido de los que tenía así pegaditos a mi cuerpo, solamente esa. Entonces en la mañana yo acostumbraba a levantarme temprano y mi papá iba también a verme en las mañanas así muy temprano, entonces yo estaba despierta y la muñeca estaba en la cama y me dijo, porque eran unas camas gemelas en el cuarto que yo dormía, y me dijo, ¿por qué metiste la muñeca? Y le dije, no, le dije, yo ni la había visto. Me dices que la muñeca está aquí. Entonces le pregunté a mi mamá y mi mamá dijo que no, que ella no la había metido. Entonces, pues sí me seguían pasando cosas. Ahorita me cuentas, quiero que cuentes lo de la licuadora. Digo, ahorita ya lo recuerdo uno con risa, pero no, en su momento no creo que no lo vivieron con risas, pero dijiste muñecas de la marca Heli. Uh-huh. Y yo tengo un video, será, híjole, 4 o 6 episodios atrás con Mera, no el de constelaciones familiares, sino uno antes de cómo cuenta ella de unos muñecos poseídos y que se convierte ella, termina estudiando brujería, bruja Wicca. Mera tuvo también un problema con un par de muñecos y me acuerdo clarititito, yo no sé de muñecas y eso, pero me acuerdo claramente que mencionó la mismita marca. Sí, eran las muñecas de las Heli, que no sé qué. Entonces habrá que checar, no sé, que esas muñecas algo traigan. Cuenta, ya casi acabamos algunas preguntitas más. Bueno, no preguntas, más bien tus experiencias, anécdotas contadas por ti son mucho mejores que cuando las cuento yo. Porfa, cuenta qué pasó con la licuadora, que yo todavía no lo creo. Pues no vivíamos juntos. Pues estábamos en el departamento, ibas a llegar a comer, no sé, ¿no? A comer
entonces me puse a hacer la comida. Y pues creo que estaba haciendo la salsa o algún jugo para la comida, no recuerdo. No recuerdo qué era en específico. Salsa verde, si no me equivoco. Sí. Cuando de repente prendo la licuadora y así sale el vaso volando hasta la pared donde estaba el comedor, porque la cocina estaba dividida por una barra, hasta la pared donde estaba el comedor, y se salpicó la sala, todo. Y en eso estaba así como toda de nervios, porque dije, ¿qué pasó? O sea, no tenía razón de ser de que el vaso saliera disparado, y aparte el vaso era de vidrio. Y nos quebró el vaso. Sí, yo me acuerdo que, y esto me da risa porque me acuerdo que llego a la casa y veo como que están limpiando, recogiendo, pero volteo y en la parte del techo había salsa. Y me acuerdo que dije, qué todos hicieron que hay salsa embarrada en el techo. Era la licuadora que había salido volando. Y me cuentas que estabas incluso nerviosa con la niña porque dijiste, hijo, va a llegar tu papá y va a decir que aventamos la salsa al techo o algo así. Y sí, literal, yo dije, ¿qué hicieron? Cuando me cuentas, no, es que el vaso de la licuadora salió volando. Yo dije, ¿cómo es posible? Aparte es de estos vasos, no me sé la marca, y aunque me los pida, pues no digo la marca de licuadoras porque salió re mala. Volaba. Pero de estos vasos de cristal gruesotototes, yo no entendía, no concebía que un vaso se desconecta, porque aparte se giran para que conecten las aspas. Dije, ¿cómo es que se gira, se levanta, se avienta y no se rompe? Dije, se están inventando, alguien se puso a jugar. Yo, es más, te lo voy a confesar, al día de hoy todavía creo que alguna tontada hicieron, no le pusieron la tapa a la licuadora y por eso embarró. Pero no se podía embarrar hasta la pared del otro lado porque no... Porque... Sí, estaba la barra y las puertitas. Sí, y aparte estaba unos muros y era como una ventanita la que tenía la cocina esa. Oye, ya casi para terminar, casi. ¿Qué pasó con Joel? Joel era una persona que se dedicaba a la lectura de cartas, a hacer limpias y cosas así. Él vivía en un lugar cerca de Pátzcuaro. En Cirumútaro, Michoacán. Pensé que no podía decir eso. Sí. Él vivía ahí, entonces no sé cómo lo conoció mi hermana, la mayor, y después llegó a mi mamá. Entonces eso hizo que me llevaran a mí, porque pues estaba chica, creo que tendría como unos 12 años, 13, y me dolía mucho la rodilla. Entonces mi mamá iba al doctor y no sabían qué era lo que tenía en la rodilla, y entonces dijo mi mamá, vamos a ir con Joel. Y dije, otra vez, pero no le digas a tu papá. Dije, no. Entonces fuimos con Joel y ahí me sorprendió mucho porque pues yo veía todo lo que les decía a mi mamá, a mi hermana, y decía yo, ay, todo le creen. Y pues en una ocasión le dije a mi mamá, me dijo él, ¿quieres que te lea las cartas, verdad? Porque no crees nada de lo que digo. Y yo, no, pero sí era cierto lo que me estaba diciendo. Entonces me dijo, sí, dice, ven, te voy a leer las cartas. Dijo mi mamá, sí, léselas, que no sé qué. Dije, pues, ¿qué puede preguntar una niña de 12, 13 años? Entonces dije, pues lo que salga. Entonces se puso, las leyó, y todo lo que me dijo, me quedé sorprendida porque me dijo cosas que me habían pasado, cosas que estaban pasándome, y me dijo cosas que me iban a pasar, que sí pasaron después de años. Entonces pues era así como ya era como una rutina, ¿no? De mi mamá y de mi hermana de ir a saludar a Joel. Entonces cuando mi hermana mayor deja de estar con nosotros, nos invita un amigo de mi papá al... ¿Cómo le llaman? Cuando es la temporada de los toritos de petate, se me olvidó. Al carnaval. Al carnaval, ahí en Tiripetío. Hacen toros y eso. Jaripeo, entonces fuimos con mi mamá, con mi papá. Ahí estábamos y
y del otro, si estábamos ahí ya en el, ¿cómo se llama? En el ruedo, ajá, en el ruedo, perdón. Entonces le digo a mi mamá, ay, mami, yo quiero unas papas. Y luego le dije, no, mejor unos garbanzos. Dijo mi mamá, sí, ahorita te los compro. Y en eso vemos, o sea, enfrente de nosotros, o sea, del otro lado del ruedo, me dice mi mamá, ay, dice, mira, dice, aquella persona que está allá me recuerda a alguien. Y yo dije, ¿a quién le recordará? O sea, mi mamá rara vez se acordaba de las personas, o sea, que las ubicara de lejos. Entonces, cuando se acerca esa misma persona que mi mamá había visto de lejos, se acerca y era Joel. Entonces nos vende unas garbanzas a mi mamá le vende unas papas, le dice mamá, ay, Joel, luego vamos a verte. Y Joel solamente se rió. No dijo con su boca sí, ni no, ni nada. Yo no sentí la sensación que siento en la palma de mis manos en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, ni nada. Entonces dice mi mamá, vamos el viernes, ya que tu papá se vaya a trabajar. Le dije, sí. Entonces, pues se llegó el viernes y porque era martes, se llega el viernes, vamos allá a Surumútaro, donde él estaba, y pues no había llegado al lugar donde él atendía, como una casita, como era un cuartito. Se veía solo, como abandonado. Entonces dijo mi mamá, ay, ese Joel se le ha de haber hecho tarde, vamos a su casa por él, vamos a despertarlo. Eran como las 10 de la mañana. Pues fuimos a su casa con Joel a despertarlo. Nos abre la hermana y pues está Joel y nos dice, no, dice, Joel ya no está con nosotros desde hace un año. Entonces ya había fallecido. Sí. Mi mamá y yo nos quedamos así sorprendidas. Y dice mi mamá, ¿cómo? Si el martes lo vimos, nos vendió unas garbanzas. Y fue algo así, pues muy sorprendente, porque pues ninguna de las dos nos imaginamos que eso le había pasado. Y era una persona que mi mamá estimaba mucho, porque ella decía que le había ayudado mucho y era muy, muy acertado en las cosas que hacía. Ahorita cuentas algo que dices, que es una persona que les había ayudado mucho y perdón, ustedes lo vieron. Él ya llevaba un año que había fallecido. Uh-huh. Y lo vieron. Ya no voy a ahondar en este tema porque creo que nos faltan bastantes experiencias, algunas de las de casa. Me gustaría más adelante, ya hoy no, que habláramos también de un tema de brujería que hubo ahí en tu familia. Pero sí me gustaría que trataras tú de explicar, sin revelar la identidad obviamente de esta persona, de alguien que me ayuda, que te ayuda, que ayudaba a tu mamá, que de pronto supo cosas de ti y te dijo que había platicado contigo, y que además en un restaurante, en un viaje que hicimos, un restaurante aquí cerquita, ahí en Surumútaro, precisamente en la entrada en el crucero. En el crucero que da hacia Pátzcuaro, aquí en Morelia, hay una carretera que llega a Pátzcuaro, pero hay un pequeño crucero como unos 3 kilómetros antes de llegar a Pátzcuaro, y en ese es una desviación que te manda hacia Sinsunzan, Quiroga, toda es la zona de donde se hacen las festividades de Noche de Muertos. Y en ese restaurante un día comimos, un restaurante de carnitas, y quien nos atendió era una persona que yo la vi de una forma, pero realmente físicamente es otra. No sé si explica un poquito eso de estas personas, de este par de ángeles, les llamo yo. Son personas reales de carne y hueso que no se dedican a esto, pero que a nosotros en lo particular nos han ayudado. A mí sobre todo me han ayudado muchísimo. ¿Qué hay? Bueno, pues... No digas su nombre. Eso sí, no. No iba a decir su nombre. Ni el real ni el que sabemos. Bueno, yo lo conocí por mi hermana, que le gustaba muchísimo, muchísimo el comercio y era muy, muy trabajadora. A ella le gustaba, aparte de su trabajo,
le gustaba mucho vender elotes, dulces ahí afuera de la casa de mis papás. Y en una ocasión pues se saturó ella de trabajo y me decía a mí que si podía ir a comprar los elotes con este señor. Entonces pues ya me tocaba ir por los elotes y yo lo observaba. Me gusta observar a las personas y en una ocasión le dije, oiga, le digo, ¿por qué usted siempre hace que me ve pero no me ve? Y vi que se puso nervioso y me dijo, no, sí. Dije, no. Le dije, usted no me ve. Entonces el chiste es de que, pues ya, me confesó lo que él sabía hacer, el por qué no lo trabajaba o por qué no se dedicaba a eso. Y pues ya desde ahí tuvimos y seguimos teniendo de repente comunicación. Y en una ocasión me dijo, bueno, yo seguía yendo a los elotes, disfrutaba ir a comprarlos porque él me platicaba cosas, experiencias y así, y pues me gustaba cómo me las platicaba. Entonces, en una ocasión voy llegando y me dice, ¿qué es CK? Y volteo y me le quedo viendo bien seria. Mi expresión fue así de, ¿cómo me dice así si solamente una persona me dice así? Entonces, volteé a un lado, volteé al otro y ¿qué es CK? ¿Por qué llegaste tan tarde? Y le dije, ¿por qué me dices CK? Dice, pues es que anoche estuve ahí en tu casa. Y yo, ¿en mi casa? Me dice, sí. Dice, fui a platicar contigo. Y yo, ¿conmigo? Le dije, no, yo no lo vi. Me dijo, sí. Traías una blusa blanca y un shortcito rosita y así, esa era mi pijama, ¿no? Entonces yo me le quedé viendo y me asustó y le dije, no. Le dije, yo no hablé con usted. Me dice, sí, dice, y yo platiqué con la persona que estabas en la misma habitación, ¿no? Con la que dormías. Y yo así de, ¿cómo? Me dice, sí. Dice, yo fui, platiqué contigo, platiqué con esta persona. Dice, y pues yo sé que esta persona te dice sí que. Y así yo de... Un pariente. Ajá, un familiar. Entonces yo me quedé súper sorprendida porque pues nadie lo sabía y de hecho mi mamá le había dicho a este familiar que tenía estrictamente prohibido decirme ese apodo en la calle. Entonces yo sigo teniendo contacto con él. Vienen unas situaciones con una persona externa a la familia y al vivir todo ese tipo de situaciones pues ya estaba yo así como que muy cansada, muy harta y fui y le dije que pues le externé no todo mi sentir porque me sentía con esa confianza y él me dijo que ya todo estaba escrito y que hasta que esta persona falleciera pues iba como reacomodarse, ¿no? Entonces él no me quiso decir quién ni me dijo fecha, pero me dijo que ya todo estaba escrito y sí, así pasó. Pero y algo que me dijo, pero cuando unos minutos antes de que se vaya va a ir a despedirse de ti. Entonces sí, así fue. Antes de que se fuera mi hermana, yo sentí como se sentó a un lado de mí, me abrazó y me dijo que ella se iba. Yo creo que, digo, sin dar muchos detalles ni mucho menos, más adelante, yo creo que ustedes en los comentarios serán el mejor juez o el mejor incentivo para que ella regrese otra vez al programa. Faltan muchísimas, pero muchísimas cosas por contar. Esta situación de su hermana, más de las cosas que juntos hemos vivido por ahí, no sé si decirlo, pero bueno, de cuando me hicieron brujería, algo tuviste ahí que ver. No lo hizo ella, o sea, para ayudarme. Y algunas otras cosas que necesitamos, yo sobre todo necesito pedir autorización para ver qué puedo contar, qué no puedo contar, porque hay cosas que es mejor no contarlas. Casi mi historia completa la he casi, y hago énfasis en el casi porque hay cosas que no se me han permitido decir, pero yo
voy a hablar con esta persona, me voy a comunicar para que en otro episodio junto a la conductora podamos platicar sobre estos viajes astrales que hace este individuo. A mí me estaba enseñando cómo hacer una proyección astral, un viaje astral, las cosas que pasaron con él cuando se rompió mi trabajo, cómo lo encontró, yo lo estaba viendo, todas esas cosas ella las sabe porque, pues digo, cuando me pasa la última brujería, creo que todavía no estábamos al 100% juntos, o sea, viviendo ya juntos, pero te tocó pues ahora sí que todo el proceso, desde la mascota, las cosas que se movían, todo lo que me pasaba a mí, tierra de panteón en la entrada, o sea, un chorro de cosas que me pasaron a mí, tú las sabes, pero voy a ver qué se puede contar y qué no. Y los dones y habilidades que tiene esta persona también podríamos... Yo creo que el día que yo sepa que se va a acabar el podcast, me despediría con una entrevista con él. Obviamente vendría aquí vestido como alguien más, así como en algún momento yo lo vi. Es algo que no les puedo explicar, pero ustedes imagínense, tú que me estás viendo, escuchando, imagínate a tu papá y cómo luce. ¿Tú sabes cómo luce? Yo sabía cómo lucía esta persona por alguna fotografía. Fuimos a un restaurante, me atiende. No era esta persona la que yo conocía en las fotos. Y después, ya no me acuerdo si tú sí lo pudiste ver cómo era o no, pero después él me dice, o tú, es que él te estaba atendiendo. Él fue el que nos llevó el plato de carne. Y dije, no, pero ese no era. Creo que él me lo confesó. Me dijo, sí, era yo, mijo. Pero vamos a ver qué más sale. Oye, ya para despedirnos, normalmente pido, si quieren ponerse en contacto con el invitado, etc. Tú, no sé si para cuando salga este episodio ya tengamos material, pero lo más seguro es que a principios de enero, si no me equivoco, estamos haciendo la agenda, se atraviesan, digo, a lo mejor tú estás viendo esto en otra temporalidad, pero estamos a finales de año. A principios del próximo año va a empezar el nuevo proyecto que se llama Ignoto. ¿Podrías explicarnos qué es Ignoto? O sea, el proyecto. Pues es un proyecto en el cual vamos a estar buscando personas que quieran venir a acompañarnos para que nos cuenten sus historias, sean buenas, sean malas, del tipo que sean las historias. De hecho, el programa se va a llamar Ignoto, Terror entre los Vivos, pero también vamos a aceptar a las personas que tengan cosas buenas que contarnos. Sí, técnicamente es un programa donde se van a compartir historias, generalmente o en su mayoría pueden que sean historias un poco fuertes. De ahí el saco que ella trae en la cabeza, todas las personas que quieran compartir su historia y que sea una historia que pueda poner en peligro, herir susceptibilidades o simplemente quieran contarlas de una manera un poco más discreta o anónima. Su identidad no será revelada. Tenemos la super tecnología de la fundita que le pusimos en la cabeza a ella, y si es necesario podemos hacer un cambio de voz, se puede distorsionar la voz, identidad 100% protegida, pero también, o sea, si quieren contar historias buenas y salir, que se vea, adelante, lo pueden hacer sin cubrirse. Yo creo que vamos a cerrar el programa por el día de hoy con esto. Después hablaremos de los trabajos de brujería, que tanto lo que vivió ella como lo que viví yo, y sobre todo cómo fue este proceso de sanación. Nada más así por último, para despedirnos con una experiencia tétrica. Cuéntanos lo de la puerta de esta casa ya. El mayo pasado. Mayo del 2024. Pues tuve que hacer unas diligencias, salir de la ciudad. Fui a un lugar no muy agradable, y antes de retirarnos de ahí estaba platicando con algunas otras personas y de repente sentí la energía de
de alguien. La palma de mi mano empezó a doler las dos, mucho, 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 mucho. Y volteo y le digo a una de las personas que estaba ahí conmigo, estaba a mi lado izquierdo, y le digo, hoy le dije, acaba de llegar alguien, y me dice, no. Le dije, sí, y de repente escucho un susurro y dice, esta energía, este espíritu, sácame de aquí. Entonces cuando dice eso, me dio muchísimo sentimiento, muchas ganas de llorar y de devolver el estómago. Entonces, como no lloré, entonces volteo y le digo a la persona que estaba a mi izquierda, le dije, hoy tengo ganas de llorar, y empecé como a brincar, ¿no? A mover los pies. Y empecé a toser. Entonces me empecé a ahogar, me fui a otro lado. Fueron dos mujeres, se acercaron ahí conmigo, que estaba bien. Me acercaron agua y seguía tosiendo. Entonces, en el momento en que yo empecé a llorar, dejé de toser. Entonces ya, ya todo tranquilo. Regreso para acá, para Morelia. Y cuando regreso, no recuerdo si te conté lo que había pasado, No, pero yo regresé aquí regresé aquí un viernes, y el sábado se escucha, tenemos una chapa digital y se escucha los números como si fueran a entrar. Entonces yo pensé que él estaba cambiando la configuración de la chapa, y yo venía de los cuartos del fondo, por decirlo así, y dije por dentro, va a cambiar la configuración. Y entonces él sale de aquí del estudio y me dice, ¿escuchaste? Y le dije, sí. Le dije, pensé que ibas a cambiar la configuración de la chapa. Y me dijo, no. Entonces llegué el lunes, y fui a llevar a mi niña al transporte. Regreso, entonces me pongo a preparar el lunch de mi otro niño, y de repente se escucha otra vez la configuración de la chapa, el ruidito, y seguí cocinando. Para eso la barra donde está la parrilla se alcanza a ver la puerta de la entrada, y pues seguí haciendo lo mío, y en eso se escucha como bajan la perilla, se le llama, de la chapa, y la puerta se recorre, se abre. Me dio muchísimo miedo y vi como una sombra así, se vino hacia las escaleras. Entonces me hice hacia atrás, pero pues como a los 10 segundos rápido me vine hacia la puerta, la cerré, pensaba que eras tú, y subí las escaleras y no, o sea, todo estaba normal. Cuando subo las escaleras, pues está así un pasillo que conecta los cuartos, y hay tenemos a la doble altura, y por ahí entonces vi otra vez la sombra. Entonces me bajo, termino de preparar el lunch, guardo todo, y pues ya me dijeron que posiblemente la persona que me había hablado antes de venirme del lugar donde había ido, se había venido conmigo porque no había hecho caso. Entonces empezaron a escuchar ruidos extraños y más cosas aquí en la casa. Ok, bueno, yo creo que ahora sí ya no hay pretexto para que no regreses, porque sí faltan muchas historias de la otra casa, faltan historias de lo de la brujería tuya, la mía, bueno, no tuya, tú en tu familia, lo que sí me hicieron a mí, y muchas de las cosas que han pasado en este lugar, porque eso que acabas de contar de la chapa, esa fue la primera ocasión cuando yo estaba aquí también ese sábado, luego el lunes que subiste, pero después, si no me equivoco, días después yo tuve un viaje. Cuando yo me fui, pasaron algunas cosas, y ahí en la habitación en ocasiones te despertabas y me decías que había alguien parado. Cosas por el estilo que ya nos contarás en la próxima visita, si es que aceptas, y también si ustedes quieren que nos cuenten más historias. Pero no solo las historias que me pasan a mí o a ella, tú también puedes contarnos tu historia. Lo puedes hacer al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Para este momento te agradezco porque seguramente ya estás suscrito o suscrita al canal, y si no es así, este es el momento adecuado, final del programa. Si estás viendo la tele, ponle pausa, agarra el teléfono, porque en la tele a veces no se puede, ahí suscribirse.
Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, te aparecieron al inicio, te están apareciendo probablemente ahorita. Si estás escuchándonos en una plataforma de podcast, también nos ayuda muchísimo que lo sigas. Siempre, siempre déjanos un comentario, no importa si es negativo. Si no te gusta, sé honesto, dilo, sabes que no me gusta, pero exprésalo, porque eso nos ayuda a nosotros a mejorar, a cambiar, y créeme que atendemos todos los mensajes. Por el día de hoy fue todo. Esto fue Hablemos de Terror.